¿Querés generar ingresos altos con criptomonedas sin asumir tanto riesgo? Quédate que te explico cómo. Hay muchos proyectos que están en desarrollo y buscan la forma de llegar a nuevos usuarios. Para ello, como estrategia de marketing, recompensan mediante la distribución de una moneda a aquellos usuarios que colaboraron mediante una serie de requisitos, que pueden ser seguirlos en sus redes sociales, probar su ecosistema mediante transacciones, utilizar plataformas para farming o staking, usar puentes específicos, entre tantas otras. A esto se lo denomina airdrop. Por lo general, esta distribución de token se da de manera gratuita por colaborar con el proyecto de manera temprana, pero muchas veces se hacen en exchange, los cuales son mediante pago o holdeo de alguna moneda en específico. Si bien esta última tiene un poco de riesgo, ya que al holdear monedas que varían de precio, puedes llegar a tener una pérdida al valor inicial que invertiste, pero es verdad que también se puede participar mediante monedas estables. En ambos casos, lo que invertimos en comparación a la ganancia que se obtiene es muy rentable. Obviamente, si es que tenemos la suerte de poder obtener alguna de estas monedas, pero por lo general se logran sacar buenos profits. A continuación les muestro algunos casos de airdrops que se dieron este último año y los porcentajes de ganancia que se obtuvieron aproximadamente. En marzo, Arbitrum emitió y lanzó el airdrop de sus tokens a usuarios individuales con montos que varían desde los 625 ARB a más de 10.000, en función de su actividad en la red y la cantidad de billeteras. Si hacemos la cuenta tomando el mínimo, que eran 625, y al precio que salió, nos da un valor de casi 1000 USD, ni hablar si tomamos los valores de media, que serían de 5000 ARB, los cuales fue bastante común. Tengo varios conocidos que recibieron esas cantidades e hicieron casi 7000 dólares. Después tenemos el caso de Actos. Los participantes de Actos que colaboraron en la testnet o los que acuñaron la Actos 0, testnet NFT, obtuvieron hasta 150 tokens APT. Si hacemos la cuenta, esto nos da un aproximado de 1500 dólares también. Otro caso interesante, el de Optimism. Vemos que el airdrop promedio de OP fue de 777 tokens por billetera. Esto nos da un promedio también aproximado de 1500 dólares al precio de listamiento. El último caso que vamos a estar analizando es el de Sui. En este pude participar, tenías la posibilidad de quedar en una whitelist si cumpliste con ciertos requisitos, en los cuales con 45 o 50 dólares aproximadamente te daban 1500 Sui, de los cuales lo podías vender al momento del listamiento. También había posibilidad de ganar Sui mediante exchange, en los cuales tenías que participar mediante volumen de trading, haciendo depósitos, también en una serie de requisitos, en los cuales podías ligar unos boletos que por cada boleto te daban 100 Sui. Yo participé en el de OKEX, en el cual tuve la suerte de que me den 9 boletos, los cuales lo pude canjear por 900 Sui, pero a diferencia del otro, en el cual te daban los 1500 Sui de una, en este te lo van destrabando, cada mes te van dando una parte de los Sui. Pero también lo que hay que recalcar es que con una inversión más o menos de 90, 80 dólares en este caso, tenías la posibilidad de acceder a 900 Sui, como me pasó a mí. Y ni hablar si salías en la otra whitelist, que te daban 1500 de entrada y solamente ponías 50 dólares. Entonces, si nos damos cuenta del potencial que tienen en los airdrops y la poca inversión que demandan. En estos casos, en muchos casos no hay que ni siquiera invertir porque son gratuitos. Pero por eso están buenos estos ejemplos, porque el riesgo el cual asumimos es poco en el sentido de lo que apostamos, porque como el mismo ejemplo de Sui que le estoy diciendo, que solamente con 50 dólares podías hacer al precio de listamiento de Sui, que creo que salió a 1.8, podrías hacer casi 3000 dólares. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, así no te perdés los próximos videos. Vamos a estar hablando de Bullshark con el airdrop de Sui mediante sus NFT, y también vamos a estar hablando de Venom y su testnet, siguiendo las tareas que nos piden para su potencial distribución de tokens. Espero les haya gustado el video, saludos.